tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Fuego Cruzado. Hoy vamos a hablar de la situación política en general del país, algunos hechos en particular y, por supuesto, cuestiones relativas a la gestión que le cabe desarrollar a el invitado con el que vamos a iniciar el programa de hoy. Es el ministro de la Vivienda, Juan Carlos Baruja, también el secretario político de la Junta de Gobierno. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Benjamín. Muy buenas noches para toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar acá con nosotros. Es muy agradable conversar con Baruja sobre todos los planes que está desarrollando. Lo venimos conversando desde hace tiempo y de verdad muestra muchos avances que son de singular importancia. Pero hoy queremos empezar por la política. Sos secretario político de la Junta de Gobierno y en el país se vienen sucediendo una serie de hechos que, por lo menos en términos mediáticos, tienen mucha difusión. Después podemos ver cuál es su correlato en la realidad, si se refleja o no, pero desde hace semanas, en realidad, venimos observando o viendo tapas de diarios, en uno en particular, en un caso en particular que es ADC Color, los sobres del poder, los pupitres de oro, salvaje represión. Más recientemente, el tema de la denuncia penal de algunos actores políticos de la oposición en contra del presidente de la República, y en ese contexto algunos que animan alientan la posibilidad de que sucedan hechos en nuestro país como los que sucedieron en otros, en el caso de Nepal, por ejemplo. ¿Cuál es tu lectura de estos hechos? ¿Tienen conexión? ¿Son cosas que, específicas que se van planteando a cada momento? ¿Qué lectura tenés de esto? Para mí, Benjamín, no es un hecho aislado la posición de la oposición. Para mí es parte de una intención que en el fondo apunta a buscar la salida del gobierno colorado del presidente Santiago Peña. Esa es mi percepción. No es un ataque solamente al presidente de la República, sino al partido de gobierno y al gobierno en sí, con argumentos a mi criterio muy débiles, muy rebuscados, y de alguna manera también revela una impotencia a mi criterio de la oposición de llegar al poder por medios democráticos, por medio de elecciones libres y transparentes como ha sido este gobierno, ¿verdad? Entonces están un poco en esa campaña de intentar desprestigiar, inflar un poco situaciones que creo que para mí no ameritan el tamaño de lo que ellos están expresando, ¿verdad? Entonces nosotros estamos siguiendo el curso de los acontecimientos, ¿verdad? Desde el partido y de toda la clase política oficialista. Y mirando y tomando algunas decisiones en sentido de acompañar y apoyar al presidente de la República y al gobierno y seguir avanzando en lo que es en nuestro trabajo, la gestión, ¿verdad? Yo creo que la gestión de este gobierno en estos 2 años y poco más de un mes de trabajo reflejan una gran apuesta principalmente a políticas sociales que hoy ya están implementadas en todo el Paraguay. Políticas sociales que tienen un gran impacto en la ciudadanía, caso por ejemplo el programa Hambre Cero, que está dando de desayunar, almorzar y merendar a más de 1 millón de niños en toda la República del Paraguay, desde el primer día hasta el último día de clase. Los programas de fortalecimiento, como por ejemplo las viviendas que yo estoy llevando adelante dentro del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat. Estamos llegando a casi 40.000 viviendas gestionadas, 25.000 que ya estamos entregando en toda la República del Paraguay, que son números muy significativos y que superan por lejos lo que se llevó adelante en otras administraciones. La universalización del programa de adultos mayores, que hoy sin mayores trámites ya se puede acceder a ese beneficio. El fortalecimiento de la transferencia monetaria a través del programa Tecoporá con Tecoporá Ambareté, en donde hoy tenemos 2 millones de paraguayos que tienen una protección social a partir del gobierno. La entrega de ambulancias en el área de salud como nunca se ha llevado adelante,
también en la parte de seguridad, la entrega de patrulleras, son resultados tangibles que hoy se están llevando adelante dentro del gobierno del presidente Santiago Peña, en donde yo le veo a la oposición impotente, vuelvo a repetirte, de poder revertir electoralmente en unas elecciones este trabajo que se está llevando adelante y apuntando a buscar atajos para tratar de llegar al poder, vuelvo a decirte, sin la fuerza necesaria de poder llegar por medios democráticos. Vamos a hablar de los atajos ahora y también de la gestión. El tema de en las actuales circunstancias a nivel mundial, en general, la verdad pues cuenta poco, desgraciadamente, ¿verdad? Y la labor periodística muchas veces no se apega a la verdad o a la búsqueda de la verdad, sino a instalar determinadas ideas y se vale de mecanismos de difusión masiva, las distintas plataformas, las redes sociales. ¿Qué impacto crees vos? Porque los medios de comunicación que están embarcados en esta campaña destituyente, que busca atajos, que busca que caiga el gobierno, etcétera, y actores de la oposición, llevan adelante sus labores en forma sistemática. Te decía, algunas denuncias, más acciones penales, y sigue la historia. Después seguramente habrá nuevas convocatorias, como la del domingo de la semana pasada. ¿Cuánto crees que puede permear o está permeando en la sociedad este tipo de cuestiones? Bueno, sumarle a esta campaña destituyente también a sectores empresariales, ¿verdad?, que probablemente están siendo o creen sentirse perjudicados y en donde históricamente habían tenido negocio con el Estado paraguayo, ¿verdad?, que están en esta operación. Lógicamente, estas campañas que están intentando instalar, como vos decís, por todos los medios de comunicación, por redes, también tienen un contrarrelato de parte nuestra, en donde permanente y periódicamente a nivel nacional nosotros, nuestros dirigentes, también contamos esto que te acabo de decir, Benjamín, de todos los logros que se está llevando adelante dentro del gobierno. De hecho, la presencia permanente del gobierno en territorio, en los días de gobierno, en las visitas que hacemos al interior del país, son herramientas y espacios que nosotros también aprovechamos y hacemos llegar la verdad nuestra, ¿verdad?, en contraposición a lo que plantean estos sectores que intentan dibujar un Paraguay muy diferente a la realidad, ¿verdad? Hoy tenemos un país que está en franco crecimiento, en una democracia plena, porque esa marcha que hubo el domingo pasado es el reflejo de que en Paraguay la democracia está plenamente vigente, ¿verdad? Las personas que quisieron asistir lo hicieron absolutamente libres, e inclusive en mi punto de vista es discutible la conducta que han tenido un grupo al menos de las personas que han participado de estas marchas, en donde también vemos materiales en donde buscaron agredir, insultar a las fuerzas policiales buscando una reacción, ¿verdad? Y bueno, esto está en veremos, vamos a decirle, el impacto que tendrá, porque también, como vuelvo a repetirte, así como ellos hacen su campaña, nosotros también estamos trabajando para contar la verdad. Pero sobre eso quiero insistir un poco, porque yo por lo menos vengo desarrollando la idea de que si bien hay algunas áreas del gobierno que difunden bien las actividades que realizan, después los receptores de esa información pueden tener sus opiniones, incluso críticas, pero el MU, por ejemplo, desarrolla una actividad muy buena en términos comunicacionales. Y pueden haber algunas otras carteras que lo hagan, pero respuestas de conjunto institucional frente a estos hechos, por ejemplo, que estoy mencionando, el tema, repito, los sobres del poder, los pupitres de oro, la salvaje represión, o sea, respuestas institucionales a nivel oficial no se escuchan a menudo, no se escuchan en realidad, y desde la política es poco lo que se escucha, algunos actores. Entonces, como sucede en distintas áreas, ámbitos de la vida, los espacios que no se ocupan, que uno no ocupa, ocupa otros. Y la única versión que se escucha en términos masivos frente a estos temas que mencioné son las que
propician precisamente ese ambiente. ¿No te parece que hay un déficit a la hora de responder? No me refiero con las actividades solamente que realiza cada repartición pública, sino entrar a la cancha política a confrontar este tipo de cuestiones. ¿No crees que es una necesidad, Juan Carlos? Bueno, siempre la posibilidad de mejorar comunicacionalmente es algo real. Siempre el tema comunicacional a veces es un déficit que se tiene en gestión de gobierno y en gestión política. Es algo que no es monopolio de este gobierno. No es monopolio de este gobierno, sino ha sido una constante. Por un lado, llamémosle eso, y por el otro lado, el monopolio de los medios más masivos no está a favor del partido de gobierno, ¿verdad? Y esa es una realidad no solamente ahora, sino también ya ha venido ocurriendo anteriormente, ¿verdad? No obstante a ello, nosotros electoralmente hemos tenido resultados muy favorables, ¿verdad? Lógicamente el gran triunfo de abril del 2023, hoy el trabajo que se lleva adelante dentro del Partido Colorado con más de 600.000 nuevos afiliados en 2 años y medio de gestión, con un partido vigente, fortalecido, activo, desarrollando una agenda no solamente electoral, sino una agenda comunitaria, en donde las seccionales coloradas en toda la República del Paraguay hoy son centros de comunión, centros de unión de las comunidades, en donde los dirigentes ya han evolucionado, los presidentes seccionales, toda la dirigencia, y hoy las seccionales coloradas no solamente son herramientas electorales, sino lugares de encuentro, de reunión y de confraternidad de toda la comunidad, ¿verdad? Y eso hace que el partido se vaya fortaleciendo con estos trabajos que está llevando adelante la dirigencia partidaria en toda la República del Paraguay, y que finalmente eso también se reflejan en los resultados electorales. Entonces, nosotros creemos que la manera un poco de contrarrestar es seguir trabajando y utilizando todos los medios a nuestro alcance, porque muchas veces inclusive las buenas noticias, yo suelo decir, no son noticias para los medios más importantes. Cuando, por ejemplo, nosotros hacemos entregas importantes de vivienda, vemos que a veces ni siquiera, ni cerca de exequia, como se dice vulgarmente, abajo, ni siquiera abajo aparece esa información, ¿verdad? Pero bueno, esa es una realidad con la cual tenemos que estar conviviendo y confrontando permanente y periódicamente. Ahora, hay dirigentes, yo creo que ese espíritu unitario que vos decís en el coloradismo es dominante o es mayoritario por lo menos. Sin embargo, hay dirigentes a quienes escuchamos decir, por ejemplo, en el caso de Mario Abdo Benítez, días atrás, a la luz de estas publicaciones que se vinieron haciendo, yo les avisé, como diciendo, esta gente va a obrar de esa manera, o el presidente de la República insinuando que está involucrado en hechos de corrupción. Y en el acto que se llevó a cabo en Ciudad del Este, la ala disidente, respaldando la candidatura de Roberto González, él en la previa dice, no quiero ver a nadie de HC, de Honor Colorado, en ese acto. ¿Y quién es el que más aplaude eso? Arnoldo Vins, otro dirigente que pretende ser candidato a la presidencia de la República. ¿Cómo ves estas manifestaciones por parte de estos actores? Por lo menos, ¿crees que es factible en esas condiciones avanzar acuerdos con actores de este perfil? Bueno, Benjamín, yo creo que la posición del expresidente de la República, en mi opinión particular, fue desacertada, fue errónea, y no es lo que desea la mayoría del pueblo colorado, ¿verdad? Yo creo que no solamente Colorado oficialista, sino también muchos de la disidencia pensamos de la misma manera, que en la diversidad de opiniones estamos apostando a la unidad del partido. Hoy, por ejemplo, los números y las mediciones que tenemos en el caso de Ciudad del Este, vemos que el candidato con mayor chance, en el caso del compañero Roberto González, sus posibilidades se van acrecentando día a día. O sea, eso demuestra que está permeando mayoritariamente la unidad dentro del partido. Yo tengo mucha confianza que en Ciudad del Este podemos hacer un resultado muy favorable,
que podemos dar una sorpresa en Ciudad del Este en el próximo mes de noviembre. Hay condiciones, nosotros esta semana la cúpula, el comando del Movimiento Honor Colorado estuvimos presentes dando nuestro apoyo a nuestro candidato a intendente y sentimos y percibimos que hay una gran expectativa y una gran necesidad de lograr un resultado positivo de parte de la dirigencia y el pueblo colorado de Ciudad del Este y que esto se va a estar transmitiendo a nivel país. Yo creo que el dirigente que salga a torpedear la unidad del Partido Colorado no va a tener el acompañamiento mayoritario de los afiliados del partido. Los colorados queremos la unidad, los colorados queremos la tranquilidad, la paz y estar todos juntos y trabajar en pos de ese objetivo para seguir teniendo el control y el Estado paraguayo en búsqueda del beneficio de la gente más necesitada. La realidad interna del coloradismo, ¿cómo la definís en este momento? Hay distintas corrientes. Una encabeza precisamente Mario Abdo Benítez y su candidato es Arnoldo Vince, con un discurso muy hostil en general. Y vos decís, la mayoría de los colorados están o son proclives a avanzar por el camino de la unidad, por la senda de la unidad. ¿Cómo ves las futuras internas o la realidad hoy? Porque es muy difícil hablar, falta mucho tiempo todavía para las próximas internas coloradas, pero hoy ¿cómo es la composición interna de la ANR? Bueno, hoy a mi criterio, ¿verdad? Hay un movimiento mayoritario, casi hegemónico, que es nuestro movimiento, el Movimiento Honor Colorado. Y hay sectores de la disidencia en donde yo observo que tienen también otros grupos dentro de la propia disidencia, donde ellos están expresando mismo. Un sector liderado por el expresidente de la República, otro sector liderado por el ex vicepresidente de la República. Hay otro grupo, los Samaniego, con también el senador Afara, que se han unido dentro de otro grupo. Y cada uno hoy estamos trabajando principalmente mirando lo que van a ser primeramente las elecciones municipales del próximo año 2026, ¿verdad? Cada uno de nosotros estamos trabajando a nivel país, consolidando las diferentes candidaturas para intendentes y concejales, que es un poco lo que va a proyectar a lo que va a ser el año 2028, ¿verdad? Entonces, las próximas internas municipales y las generales, que van a ser en mes de octubre, un poco ver la temperatura a lo que se viene el próximo 2028, ¿verdad? ¿Hay algunos objetivos de la Junta de Gobierno con respecto a la cantidad de municipios que piensa administrar, si es mantenerlos? ¿Cuál es el pronóstico y la apuesta política frente a eso? Bueno, en primer lugar, como mínimo la apuesta es mantener la misma cantidad de municipios que tenemos, pero el objetivo es lógicamente crecer, ¿verdad? Aumentar municipios que hoy están en manos de la oposición, que pasen a ser administraciones del Partido Colorado. Creemos que hay condiciones, por eso nosotros te decía, lo que está ocurriendo hoy en Ciudad del Este a nosotros nos deja muy optimistas, porque arrancamos en condiciones aparentemente muy desfavorables y hoy la expectativa que tenemos son muy altas, ¿verdad? Tenemos mucha expectativa de que podemos hacer una sorpresa importante de ganar las municipales en el mes de noviembre con el compañero Roberto González, ¿verdad? Hoy vemos una gran unidad que se está dando a favor de su candidatura y de todo el partido. Yo creo que eso está permeando en muchos distritos de la República y yo tengo mucha confianza que por encima de algunos actores individuales se está imponiendo y se va a imponer la unidad dentro del Partido Colorado. Siempre la unidad es sobre alguna base concreta, obviamente, y cuando hablas de la hegemonía del Movimiento Honor Colorado, presumo que de sus filas surgirían mayoritariamente, por lo menos, las figuras a ser candidato. Y la de Cartes, porque la gente mucho ve al líder, obviamente, del movimiento y se preguntan si se proyecta más tiempo al frente de la Junta de Gobierno en la presidencia de la ANR. Te repito, falta todavía mucho tiempo para eso, pero ya surgen voces al respecto de si Horacio Cartes continuaría al frente de la ANR. Asimismo, yo soy una de esas voces que propicio que el compañero presidente del Partido Colorado, don Horacio Cartes, es la persona indicada para
una nueva postulación para su reelección al frente del Partido Colorado. Está haciendo una gran gestión. A mí me corresponde tener el privilegio de trabajar muy de cerca con él. Soy su secretario político y vemos semana a semana la dinámica y el trabajo que se está llevando adelante dentro del Partido Colorado. Como te decía, más de 600.000 nuevos afiliados en estos 2 años y medio de gestión. Un Partido Colorado vigente, activo, con actividades permanentes, apoyando a la educación, apoyando también la generación de empleo dentro del sector privado, apoyando diversos eventos y estamentos en el sector de la salud y en un trabajo absolutamente en sintonía con el Poder Ejecutivo, con el presidente de la República, Santiago Peña, y el vicepresidente Pedro Aliana, en donde hay un trabajo coordinado, partido, gobierno, que hace que hoy los proyectos de gobierno, principalmente que tenemos dentro del Congreso Nacional, hayan tenido el 100% de aprobación, ¿verdad? Eso porque hay un acompañamiento fuerte del partido a la gestión del gobierno, y también dentro del gobierno, donde yo soy ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, sentimos ese apoyo del partido para poder llevar adelante los planes y programas del gobierno con la doctrina del Partido Colorado. Porque cuando hablamos de dar alimentación a más de 1 millón de niños, cuando hablamos de la protección social en cuanto a los programas de adultos mayores, Tecoponá, cuando hablamos de vivienda, estamos hablando de la doctrina y la esencia misma del Partido Colorado, que hoy está aplicado en gestión de gobierno. Entonces, yo creo que existen condiciones muy favorables el próximo año y expectativas muy altas de que realmente no solamente vamos a mantener la cantidad de municipios colorados, sino vamos a aumentar eso. En el caso de Ciudad del Este hablamos con Roberto González la semana pasada. Ustedes, los que siguen el programa, pudieron escucharlo. No hacía el candidato Daniel Mujica, con quien insistentemente, o a quien insistentemente invitamos a distintos espacios del canal y de la radio. Lastimosamente no acepta el debate, que sería importante, porque entre otras cosas los electores tienen que saber cuál es su opinión sobre tantas denuncias y procesos que se le siguen a Miguel Prieto, que es el líder de ese movimiento, por casos de corrupción. Entonces, sería bueno que lo hiciera. Para cerrar esta primera parte política, Juan Carlos, así como, si bien es cierto, me parece que los datos siempre confirman el carácter ampliamente mayoritario de Honor Colorado en las internas coloradas, del liderazgo de Cartes dentro e incluso parte afuera del Partido Colorado, es evidente la fuerza que tiene la ANR a nivel nacional. 3 millones de afiliados en relación a una oposición disminuida políticamente en los últimos años, como se observó en las elecciones y se refleja en su representación parlamentaria. Sin embargo, esa minoría, tal vez por el peso de los medios de comunicación, logra, retomo lo que hablábamos antes, instalar y crear una especie de microclima en donde pareciera que el país está en una situación crítica. Si vos te guías solamente por algunas informaciones, pucha, qué despelote que es este país, Dios mío, denuncias de corrupción sobre esto, denuncias de corrupción sobre aquello, están al borde de volver hacia atrás e ir a la dictadura. Esa mayoría no tendría que, independientemente incluso de su tamaño, pero con más razón, en su condición mayoritaria, de dirigirse más abiertamente a la población, asumir la defensa del gobierno y del presidente de la República, digo, como respuestas políticas más generales, no solamente con las actividades que vos señalás permanentemente y que los medios se encargan de no difundirlas, por lo menos no dimensionando su importancia. Bueno, Benjamín, por un lado, siempre se puede hacer un poco más, ¿verdad?, en cuanto a poder difundir lo que se está haciendo. Yo suelo comentar un poco a nivel de amigos, a nivel político, muchas veces pasando boca última, como a veces nosotros en el interior solemos decir, existe otro sentimiento, ¿verdad? Sí, otra realidad. El Paraguay que trabaja, la gran mayoría de los paraguayos que día a día están arrancando temprano y que están trabajando
generando el crecimiento de nuestro país. Hoy el Paraguay por tercer año consecutivo va a crecer cercano al 5%, o por encima del 5%. Es el país que probablemente va a tener mayor crecimiento en Sudamérica. El Paraguay del trabajo, el Paraguay del esfuerzo, está presente día a día en todos los rincones de la República del Paraguay, ¿verdad? No como se quiere como vender muchas veces el microclima, como vos decís, y que a veces un poco permea más en la capital y alrededor, ¿verdad? Pero uno avanzando al interior, ves el Paraguay que hoy la gente está trabajando día a día en sus diversas actividades, un Paraguay que está creciendo y en mi área específica, un crecimiento sostenido, lo que son las inversiones inmobiliarias, que más del 10% está creciendo año tras año, refleja que es el verdadero Paraguay, el Paraguay que avanza, el Paraguay que la gente quiere de trabajo y de paz versus un grupo a mi criterio absolutamente minoritario que busca por sendero o por atajos llegar a algo que no puede obtener por las vías democráticas, por la propia impotencia e inoperancia de la oposición. Entonces buscan estos argumentos, ¿verdad? Bueno, eso es lo que se reclama, por lo menos de algunos espacios periodísticos al gobierno, este tipo de respuestas, pero en forma sistemáticas. Un jefe de gabinete, si no tiene jefe de gabinete, el gabinete del gobierno, y tal vez sea una de las figuras importantes como para sistemáticamente estar informando a la población sobre lo que se hace, sobre lo que se acepta de las críticas, sobre lo que se rechaza en materia de denuncias. Entonces hay una permanente comunicación. Pues acordate, como dicen los argentinos, pero aplicado a Paraguay, que Dios es paraguayo pero atiende en Asunción. Sí. Entonces, ese es un problema a la hora de dirimir cuestiones políticas. No me refiero a cuestiones electorales. No, claro, y por eso te decía, siempre, te vuelvo a decir lo que dije al inicio, siempre uno puede hacer más. Nosotros estamos siempre en contacto permanente a nivel político, en reuniones frecuentes, y también hacemos nuestras propias evaluaciones internas y sugiriendo y tratando de tomar medidas correctivas en algunos temas para ir, lógicamente, siempre mejorando, tanto en gestión como en comunicación política, que, como vos decís, no es una dificultad de este gobierno, sino de prácticamente todos los gobiernos, que siempre se tiene esta dificultad, llamémosle, y bueno, hay que ir observando, analizando fríamente y haciendo algunas correcciones para ir ajustando estos temas, ¿verdad? Es así, y además esos problemas que arrastraron casi todos los gobiernos, hoy se multiplican por el peso justamente que tienen las plataformas múltiples que existen en el país y a través de las cuales se difunden, no siempre precisamente verdades, ¿verdad? Redes sociales y compañía. Gestión. Hablábamos el otro día en la radio, 25.000 viviendas desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo que se gestionaron, se impulsaron, que ya se entregaron a lo largo del año, y 5.000 de ellas para indígenas. ¿Es así? Así es, Benjamín. Son, para ser más preciso, ¿verdad? Son más de 39.000 que han arrancado desde el 15 de agosto del 2023 hasta la fecha. De esas más de 39.000 que se han iniciado, tenemos ya culminadas y entregadas 25.000 en todo lo que hace el gobierno nacional en los diferentes sectores. Y de esas 25.000, son 5.000 para comunidades indígenas, ¿verdad? Este es el gobierno que por lejos el que está haciendo más vivienda en la República del Paraguay. ¿Cuánto se hizo? Ya te escuché decir eso. ¿Cuánto se hizo en el gobierno anterior de promedio, digo? 35.000 viviendas fueron gestionadas en 5 años en el gobierno anterior, ¿verdad? Nosotros estamos en 39.000, es decir, que un poco más de 2 años no solamente hemos igualado, sino ya superado los números anteriores. Y estos son cifras muy significativas. Vuelvo a decirte, 5.000 de ellas comunidades indígenas. El lunes pasado estuvimos en el Chaco paraguayo, en el departamento de Boquerón, entregando 514 viviendas a 9 comunidades indígenas solamente en el departamento de Boquerón. ¿Cuántas personas se calcula por vivienda? Bueno, estimamos nosotros 4 personas beneficiadas aproximadamente por vivienda, ¿verdad? Entonces estamos hablando casi de 100.000 en total. 100.000 paraguayos que ya han tenido un beneficio directo en tener una vivienda digna. Y aparte de eso, Benjamín, no es solamente la vivienda, sino también todo el impulso económico que se genera detrás de estas viviendas, teniendo en cuenta que como política el presidente Santiago Peña tomó la decisión
de que los materiales paraguayos sean la prioridad absoluta en la utilización. Eso le da la posibilidad de empleo a nuestros oleros, ceramistas, transportistas, al que provee la arena, piedra triturada, cemento, etcétera, ¿verdad? Y la mano de obra, lógicamente, paraguaya. Y esa mano de obra en estas 25.000 viviendas, si son 5, que es lo que nos mencionaste en otras oportunidades, hablamos de 125.000 empleos directos. Claro, se estima en realidad por cada vivienda 10 empleos, ¿verdad? 5 en forma directa y 5 en forma indirecta. Lógicamente que eso no es al mismo tiempo, ¿verdad? Así mismo, va rotando. Está rotado y distribuido, pero eso te da la pauta del gran impacto en la generación de empleo. Es más, nosotros tenemos información que hoy por hoy cuesta ya conseguir mano de obra en muchas empresas, en muchas obras. Hay ciertas dificultades de encontrar mano de obra dentro del sector de la construcción porque hoy hay un gran dinamismo, no solamente en el sector público, sino también en el sector privado. De hecho, la construcción hoy por hoy es uno de los motores más importantes de este crecimiento que tenemos en el país, en donde el gobierno contribuye de una manera significativa, no solamente con los programas sociales, sino también con nuestro nuevo programa Xerogaponá, que hoy está consolidado y en franca expansión y que da oportunidad a la clase media trabajadora a cumplir con el sueño de la casa propia. 2.600, por el principio se le tiró varios caños, digamos, al programa Xerogaponá, que no avanza, que no se va a desarrollar, probablemente no funcione. Y después, en un momento dado, empezó a gobernar dinámica, gestiones mediantes, ajustes seguramente que fueron haciendo, y decías que son más de 2.500, 2.600 créditos aprobados o solicitados, mejor dicho, en este momento. Hoy el programa Xerogaponá está consolidado en franca expansión, como te decía Benjamín, más de 3.400 familias con créditos preaprobados y en gestión, ¿verdad? Realmente, a partir del Xerogaponá 2.0 prácticamente se ha quintuplicado las postulaciones y los resultados concretos. Como vos decías al principio, tuvimos un poco un ataque, en mi criterio, muy injustificado y muy injusto, porque la construcción de una vivienda, el proceso de construcción, como mínimo lleva 10 a 12 meses, ¿verdad? Claro. Nosotros arrancamos en julio del 2024, ¿verdad? Entonces, en los primeros meses no podés tener una vivienda concluida cuando ese es un proceso que lleva entre 10 a 12 meses. Hoy, con 1 año y ya 3 meses de gestión, podemos decir con absoluta certeza que el programa está absolutamente consolidado y en expansión. Además, ya estamos pensando en la posibilidad y trabajando para que nuestros compatriotas residentes en el extranjero, específicamente en primer término España y Estados Unidos, tengan la posibilidad de tener su propia casa gracias al programa Xerogaponá. Estamos trabajando ya en un Xerogaponá 3.0 con algunas nuevas innovaciones posterior a la innovación que hicimos en el 2.0. Eso te da la pauta de un trabajo dinámico y de permanente contacto y escucha con la ciudadanía y con las empresas que trabajan en nuestro programa, porque esta es una asociación público-privada con el ciudadano, con el sector privado, llámese empresa desarrolladora, y las IFIs, las diferentes entidades financieras que trabajan con el Estado a través de la AFD, llámese bancos, financieras y cooperativas, que hoy tienen una permanente dinámica de interacción entre todos para ir enriqueciendo y mejorando el programa. Yo soy un convencido de que este es uno de los programas fundamentales del gobierno. Me refiero a la política de vivienda en general, por el impacto social que tiene y también por todo el movimiento económico que genera. Impacto social no solamente para los beneficiarios directos, sino para lo que explicaba recién el ministro, todo lo que se mueve alrededor, contratación de mano de obra local y las actividades en las distintas ramas que se vinculan con la construcción de viviendas. ¿Cuál es el futuro que hay para este programa? La idea es mantener en este nivel, es profundizar, ampliar, que yo votaría por lo segundo, ¿verdad? Porque me parece que lo que da resultado hay que impulsar más. Entonces, ¿cuáles son las proyecciones del... Yo creo que esto va a ser uno de los... Benjamín, yo creo que esto va a ser uno de los programas más importantes de cara al mediano y al largo plazo, ¿verdad? Hoy los resultados que te estoy mencionando ya nos certifican en cada entrega que estamos logrando del programa Xerogaponá, estamos consolidando lo que era la idea,
que las familias dejen de ser inquilinos para pasar a ser propietarios, ¿verdad? Esta semana estuvimos entregando varias viviendas del programa Shirogapona y en cada entrega conversamos con los beneficiarios. Hay familia, un caso que nos contó que deja el alquiler después de 12 años y el monto de la vivienda es inclusive inferior al monto del alquiler. Hay que recordar que Shirogapona es un financiamiento hasta 30 años de plazo a la tasa más baja, no solamente del Paraguay, sino de toda la región. 6.5% en guaraníes, en donde la primera cuota se abona recién al ingresar a la vivienda, porque el diseño de Shirogapona está pensado en la familia que está en una casa de alquiler, que mientras se construye su casa, él no paga nada todavía por el préstamo. Recién 30 días después de ingresar a su vivienda, empieza a pagar la primera cuota, en donde no hay reajuste, no hay entrega inicial, en donde se mantiene durante todo el tiempo del préstamo la misma cuota. O sea, estas ventajas que hoy ofrece el programa Shirogapona lo hace prácticamente único, no solamente en el Paraguay, sino en toda la región. Por eso yo auguro un gran futuro para el programa, no solamente un futuro, ya hay un gran presente y un mejor futuro todavía. Entonces, realmente yo creo que esta es una oportunidad que tiene la ciudadanía de ser parte del sueño de la casa propia, que es una de las aspiraciones más importantes que tiene cualquier ciudadano y cualquier familia. Esperamos esta charla hoy con el ministro en dos partes. En los próximos días, ministro, va a seguir habiendo, y seguramente más que en los próximos días, mucho ruido político buscando crear este ambiente de turbulencia, y después pasamos a un segundo bloque en donde vos estás hablando de otra realidad completamente diferente. ¿Cómo crees que hay que abordar este periodo en donde van a sobrevenir más denuncias, más ataques, seguramente anuncios de actividades callejeras, manifestaciones, en fin, todo lo que forma parte de este plan que vos señalaste correctamente, que busca producir un cambio, atajos para acceder al gobierno por otras vías que no son precisamente las constitucionales ni las electorales? Bueno, yo veo dos ejes de acción, ¿verdad? Por un lado, absolutamente válido, y creo que tenemos que profundizar y ampliar, por qué no decirlo, también mejorar nuestra comunicación política a nivel gobierno, a nivel de lo que es todo el partido en sí, a nivel de toda la dirigencia, de transmitir más lo que estamos llevando adelante, ¿verdad? Y por el otro lado, más y mejor gestión, ¿verdad? Yo creo que la mejor herramienta ante este tipo de situaciones es más gestión, mejores resultados, algo que personalmente estoy convencido, me cupo hacer en los diferentes lugares que me tocó ya trabajar como intendente, como gobernador, habiendo sido también ministro de Agricultura en otra época, hoy ministro de la Vivienda. Lo que sí tenemos que hacer desde el gobierno, más y mejor gestión a favor de la ciudadanía. Yo creo que esa es la mejor propaganda que nosotros podemos hacer cuando llegamos y mejoramos la calidad de vida de los ciudadanos en las diferentes áreas. Esa es la mejor propaganda que podemos hacer como gobierno. Te iba a preguntar sobre el tema de las candidaturas, ya te escuché decir en distintos espacios, pero un poco, vamos a hablar todavía, falta tiempo para eso, y además te definís como un hombre de equipo que va a estar en las instancias que el equipo decida. Entonces, te libero de esa pregunta. No, aparte, Benjamín, yo siempre digo, aparte que primero soy hombre de equipo, como vos decís, y segundo, yo creo que cada uno es producto del resultado de su gestión. En términos futbolísticos, bueno, llegado el momento, aquel que esté mejor, a mi criterio, son los que tienen que estar entre los 11 que van a entrar a la cancha, ¿verdad? Entonces, hoy estamos todavía en un momento muy lejano a esa situación. Hoy cada uno, lo que tenemos que hacer es entregar lo mejor que tenemos en los lugares que estamos. Esa es la manera de honrar la confianza. Primero, el presidente de la República, que nos da la oportunidad, en mi caso, de ser ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat. La mejor manera que yo tengo de honrar su confianza, la confianza del partido de gobierno, es haciendo una gran gestión al frente de la cartera que está. Y cada uno también de hacer lo mismo en las diferentes áreas, y que esa suma de esfuerzos y de resultados sean lo que finalmente hable por el partido de gobierno. Ministro, muchas gracias por tu participación hoy en Fuego Cruzado, muy amable. Gracias, Benjamín, y saludos a toda la audiencia. Hacemos una muy breve pausa, enseguida estamos de vuelta. Va a estar con nosotros el comunicador, periodista, colega Camilo Suárez.
segundo bloque de Fuego Cruzado y ya sin preámbulos les saludo a nuestro invitado para esta parte del programa, Camilo Suárez. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Benjamín? Un gusto compartir contigo. Siempre cuando vos me invitás, digo, ¿qué va a pasar aquí? Sí. Siempre hay algún despelote en desarrollo, en curso. Sí. Y la idea es poder justamente interpretar los hechos, ¿verdad? Y que no simplemente se tiren una serie de consignas y se le castigue con eso, si se quiere, a la gente, sino que se entienda, bueno, qué representan determinados hechos. Mencionábamos recién, hablábamos con el ministro Juan Carlos Baruja, hablamos de política, generalmente hablamos de gestión nomás con él. Sí. Pero estuvimos hablando de política y en las últimas semanas hay una especie de bombardeo político, mediático hacia el gobierno por parte de ABC y otros medios también, sobre los sobres del poder, los pupitres de oro, la represión salvaje y más recientemente una denuncia penal que se suma a esto anteriormente señalado. ¿Cuál crees que es, cómo se vinculan estos hechos o qué representan esto? ¿Cómo se le explica a la gente qué es lo que está pasando? ¿Por qué tanto lío así en un periodo tan breve de tiempo? ¿Cómo se le explica a la gente desde dónde? ¿Quién y desde dónde? Esa es la primera pregunta que tengo que hacerte. No, vos. Porque nosotros podemos explicar por qué hace ABC eso, ¿verdad? Que me parece que es la explicación que hay que dar. ¿Por qué están atacando de esta manera, de la forma en que lo hacen? ¿Con qué finalidad? Pues es que mi pregunta es una provocación en realidad, porque te pregunto quién y desde dónde, porque yo creo que cómo se le explica a la gente, hay una narrativa en desarrollo que tiene su explicación, tiene sus códigos, está estructurada, que es la narrativa que el Grupo Socolillo consiguió instalar y que tiene su representación en una parte de la oposición paraguaya como voceros, como cuando se suele decir, hablan por boca de ganso. Me parece que ellos tienen muy bien estructurado y vos ves, incluso vos analizás la propia edición física, gráfica del diario de ese color y ves que tienen espacio todos los días aquellos dirigentes políticos, principalmente de la oposición, que reproducen, validan los temas editoriales de ABC Color. O sea, vos hablas sobre sobres del poder y te dan espacio, te dan tapa. La semana pasada creo que fue un grupo de abogados presentaban una denuncia a la fiscalía y tenían tapa y después se la llamaban en los programas radiales, televisivos y compañía. Bueno, o en estos días también diputados y senadores hicieron una conferencia de prensa en el Congreso anunciando que presentarían una denuncia penal, también tienen cobertura y compañía. O sea, allí hay una especie de juego en el que entienden. La oposición entiende que para poder tener espacios en un holding mediático de mucho alcance y mucha fuerza como el holding Socolillo, tienen que hacer referencia a los temas que están en la agenda del Grupo Socolillo. Entonces, así se retroalimenta la van cosa, ¿no? explicando, o sea, a esa gente que escucha eso, ya la aplicación está dada. El problema para mí el problema no está allí porque, digámosle, en la disputa política es lógico y es legítimo que hagan eso. O sea, yo no te puedo decir, no, ABC miente o dice la verdad, cerremos ABC, eso sería un disparate. No tiene sentido. Hay que salir a dar la batalla comunicacional. Que no se sale a dar. Allí es la cuestión, porque yo te preguntaba quién y dónde. Yo lo que te digo es que lo que yo veo es que del otro lado, del lado del gobierno, nadie explica absolutamente nada de manera argumentativa. No se sale a dar la batalla comunicacional. Dicen, no, ABC y Yapú no dicen nada, no, esto que solamente le dicen a sus 5 convencidos, como que se subestima y se menosprecia. Y en realidad, creo yo, mi lectura política, yo estaba diciendo en estos días en mi programa de radio, decía, todo este tipo de situaciones, sobres del poder, pupitres chinos, etcétera, desgastan al gobierno, desgastan la fuerza política de Santiago Peña, comprometen e hipotecan las chances políticas de ese sector del Partido Colorado que es Honor Colorado. O sea, el que quiera salir a ser candidato de Honor Colorado hacia el 2028 va a tener todo este capital desgastado que va a heredar. No hay espacio dentro del Partido Colorado para que, por ejemplo, Pedro Aliana salga a representar las posiciones de oposición, como es típico en el Partido Colorado que hay oposición y oficialismo. Ese espacio está ya capturado por la llamada disidencia, por más que la disidencia sea un archipiélago, ellos tienen capturada esa posición. Dicho esto, lo que yo veo es que todas estas denuncias, el tema de los sobres del poder, pupitre,
no tienen la suficiente envergadura para constituirse en una causa penal relevante para decir, bueno, la Fiscalía va a hacer, le va a imputar. He visto que un senador, Ever Villalba, decía, Santiago Peña va a ser el primer presidente preso de la democracia. Yo decía, espera. Con todo respeto, mira que no estoy buscando querellas viejas, pero si un tipo como González Maqui no se fue preso, porque algunos pueden decir, el peor gobierno de toda la historia, y mira, ni siquiera estoy haciendo juicios de valor. Fueron las circunstancias históricas heredadas, pero el gobierno de González Maqui fue un gobierno que se tenía así con palo atajando para que no chorree todo el techo. Era un desastre. Pero después vos tenés un montón de gobiernos que vas evaluando uno por uno y decís, bueno, habían también méritos. Y no creo yo que estas denuncias tengan esa envergadura penal para decir va a irse preso después por fotos de sobres del poder. El problema no es que tenga envergadura para una investigación penal. El problema no es que estos casos constituyan elementos para un libelo acusatorio para un juicio político. Tampoco va a ser eso. Lo que sí es cierto que este tipo de situaciones, al no tener una respuesta, una confrontación comunicacional del otro lado, desgastan. Sale ABC, sale la oposición, sale la prensa que es crítica al gobierno, todos salen a criticar. La pregunta que yo me hacía era la siguiente. Ok, en un desgaste, ¿quién capitaliza el desgaste? Correcto. ¿Quién capitaliza el desgaste? Y en términos políticos, mal que pese en la oposición, creo yo, es mi visión, que el que va a terminar capitalizando este desgaste no va a ser un candidato de la oposición, sino que va a ser la disidencia colorada. Claro, que si vos te das cuenta, Benjamín, la disidencia colorada tiene un silencio prudente con relación a esto. ¿Quién fue de los senadores del Partido Colorado? El senador que toma la iniciativa de convocar a Enrique Herrera, el comandante de la policía, no fue un senador cartista. Correcto. Fue Lilian Samaniego. Lilian Samaniego entendiendo que le resulta muy funcional el desgaste del gobierno, pero dice, hasta cierto punto. Muchachos, es nuestro partido, tampoco dejemos que caiga esto, porque si no el partido pierde. Y lo que voy a hacer es voy a mostrar un gesto de confiabilidad incluso hacia el oficialismo del partido, diciéndole, che, yo soy confiable, yo voy a defenderlo. En última, yo defiendo los intereses del partido. O sea, Lilian Samaniego se beneficia con el desgaste que sufre el gobierno, pero también se beneficia ella con ser la que toma la iniciativa de decir, che, tranquilo. Yo le llamo a los ministros y aquí... Vamos a evitar que esto se descomponga. Dice ADN en su edición, dijo en su edición del jueves pasado, siempre en lo suyo, ABC Color está embarcado en otro proyecto destituyente. Ya lo hizo 4 veces durante la etapa democrática. Y desarrolla, fiel a su larga tradición antidemocrática, el grupo ABC está inmerso en un nuevo proyecto destituyente ahora, generando inestabilidad con base en supuestos sobres, pupitres, y fogoneando la necesidad de hacer como Nepal, a lo que hay que agregarla en el curso de ese día, la denuncia penal. Dice, no es la primera vez, siempre estuvo en trincheras golpistas a favor del retorno autoritario, como en el levantamiento del Lino Oviedo en el 96, el marzo paraguayo 99, el desplazamiento de tanques y cañonazos al Congreso en el 2000 y en la crisis de la enmienda y quema del Congreso en el 2017. Y remata con esto que te quiero preguntar por qué crees vos que sucede. El mayor de los problemas no radica en la fortaleza de su relato, porque es muy probable que esté destinado al desgaste o que ese sea el resultado, no la destitución del gobierno, sino efectivamente el desgaste político. Pero el mayor problema está en que juega con la cancha libre, dado el mutismo oficial y de sus órganos comunicacionales. ¿Y por qué crees que reina ese silencio? Permitime hacer un poco una digresión. Yo sigo desde el primer momento, casi por una cuestión de interés intelectual, digámosle. Intelectual suena muy grandilocuente. Interés, me gusta. Estoy siguiendo la geopolítica internacional, pero trato de hacer un seguimiento diario del tema, no tipo de vez en cuando, diario. Por ejemplo, el conflicto entre Rusia y Ucrania lo sigo diariamente desde ya hace años. En ese sentido, ¿qué pasó? Rusia cuando invade Ucrania pensaba hacer una incursión para tumbar o doblegar al gobierno, rápida, contundente.
una cuestión destituyente ya. Sí, sí. Fracasa eso, entonces ellos tienen que replantearse por completo y dicen, mira, esta no va a ser una guerra rápida, va a ser una guerra de desgaste a ver quién aguanta más. Rusia tiene capacidad de poder golpear con muchísima más fuerza a Ucrania, tiene muchísima más capacidad, pero va a destrozar todo. Entonces dicen, no queremos destrozar todo porque queremos nosotros heredar esto. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es una guerra de desgaste. Vamos a tener que hacer mucha contención de no usar toda nuestra fuerza para no destrozar todo. Ok. En la guerra de desgaste, vos sabés la capacidad que tenés para recibir los golpes e ir dando golpes, que el enemigo no va a tener suficiente capacidad de poder aguantar y en algún momento ¡pum!, se quiebra. Es una cuestión súbita, ¡pum!, se va a quebrar. Ok. Creo yo que en este momento los que le adversan al gobierno están en una estrategia de desgaste. Yo no estoy viendo una estrategia destituyente. ¿Podría llegar a producirse un clima destituyente? Claro que sí, porque la política también tiene imprevistos y puede suceder cualquier episodio fortuito que puede terminar diciendo, che, muchachos, nosotros no queríamos destituirle, pero si estos mismos tipos no se defienden, avancemos. Porque la impresión que da es que desde el gobierno nadie sale a explicar nada. Pero nadie sale a explicar nada, Benjamín, nadie sale a explicar nada. No hay nadie. Yo no escuché a un ministro no escuché a nadie luego que haya salido a explicar algo de todas estas denuncias que tienen. Uno. Decime un poco un ministro que haya salido a explicar. No, para nada. Hoy estábamos charlando de eso con Baruja. Pero digámosle, Baruja, pero no hubo un vocero que Baruja asuma la defensa desde espacios marginales. De las explicaciones. Y digo espacios marginales, Baruja, no en términos valorativos, sino en el sentido de él tiene justamente una cartera que tiene una tarea misional tan intensa como el tema de política de viviendas y tiene muy poco margen él para poder intervenir en la política nacional saliéndose del tema en el que él está enfocado. Pero yo te pregunto, por ejemplo, el ministro del MITIC, que la función en el diseño orgánico es Ministerio de Comunicaciones, Tecnología. Yo no le escuché a Villate decir nada, pero nada. O sea, yo no le escuché a Villate tratar de esbozar, vamos a ir por aquí. No conozco el funcionamiento interno del gobierno, pero anduve preguntando y compañía, y tampoco es que haya una bajada de línea para decir, muchachos, vamos a argumentar de esta manera. ¿Pero qué crees? ¿Que se subestima? Porque lo otro es una discusión interesante si es destituyente o no. Yo creo que sí, pero más por el lado de generar la política del caos, que es un buen negocio para cualquier sector hostil al gobierno de turno, digamos. No es una estrategia claramente diseñada a los fines de provocar una rápida caída del gobierno, eso está claro, porque además no hay fuerzas sociales en este momento para hacerlo, ni tampoco a nivel legislativo. Pero es una política destinada a crear una especie, alentar por lo menos la idea de una especie de Nepal a futuro, no sabemos cuándo. Y su efecto, efectivamente, es el desgaste político, ese es el efecto concreto. Pero esta carencia de respuesta política justamente permite que ese proceso siga su curso. Entonces, ¿cuál es la explicación del silencio? ¿Se subestima lo que está ocurriendo? ¿No se le da la importancia que tiene? Dice, porque es verdad, es una especie de microclima y después hay una realidad que dice otra cosa. Pero ellos se basan en la entrega de viviendas, esto, aquello. Mientras tanto, este discurso continúa y nadie se presenta a contrastar con el mismo. Acabo de entrar en el campo de las conjeturas. Yo tengo que conjeturar. Yo no voy a hablar en base a informaciones. Bueno, no dispongo de informaciones, no sé qué pasa dentro del gobierno. Yo veo desde afuera. Creería yo que hay algo nocivo de esta mayoría tan grande que consiguió el Partido Colorado en las últimas elecciones y el cartismo, cómo construyó también esa mayoría. Es como una, creo yo, equivocada sensación de seguridad. Tranquilo. Pelota dominada, no pasa nada. Estos gritos son extramuros. Nosotros estamos en un castillo con un muro muy alto y hay unos cuantos bárbaros y vándalos que están disparando contra el muro, pero no van a alcanzar. Queda allí entre ellos nomás, ya nadie les cree, no tienen fuerza, mira, son 5 gatos locos, etc. Van a la cuestión del aparato, de los números, sin entender que la dinámica política y social es volátil. Yo no veo en este momento un clima destituyente. No, para podría nada. haber intencionalidad destituyente, podría llegar a haber. Correcto. Yo creería que, haciendo una pequeña discusión allí, que no hay una intencionalidad destituyente. ¿Por qué? Porque el problema es que aquellos que estarían interesados en una destitución
miran al costado y dicen, che, pero si le tumbamos a este... Sí, ¿quién asume? ¿Quién asume? Porque Basilio Núñez. le sacamos a Bachi también porque ya estamos viendo que podemos tener 23 en el Senado, pero ¿quién? Pero vos sabés que el discurso, por eso te digo que estamos hablando de una cuestión, una expresión de deseos, no para algo que se concrete, por lo menos desde nuestro punto de vista, porque en los preparativos de la actividad de la manifestación del domingo pasado se desarrollaban una serie de expresiones políticas referidas a la destitución del gobierno y el llamado a elecciones, por ejemplo. Que es un programa muy inaplicable, salvo que tengas una fuerza social muy grande detrás. Entonces sí, podés sortear todos los canales institucionales, constitucionales y cosas por el estilo. Entonces, en ese sentido, aunque resulte medio febril la idea, como idea existen. Y les es fogoneado desde medios como ABC Color y otros replican ese fogoneo. Entonces, esa es una perspectiva, no es un plan inmediato, por eso te digo, no, sería ocioso discutir si hay un programa a los fines de la destitución, sino de la idea del cambio de gobierno y que su efecto práctico efectivamente es el desgaste. Y ahí volvemos a la cuestión de la falta de respuestas políticas. Claro que eso es ya en el ámbito de la absoluta conjetura, pero es una debilidad política del gobierno. El no responder hace que su posición frente a estos temas sea débil. Lo que pasa es que se aplica pues el famoso aforismo de ser que el que calla otorga. Me vas a decir, no, eso es muy chabacano, Camilo, porque no hay... Lo que pasa es que la comunicación te construye una percepción de la realidad, una decodificación de la realidad que puede no coincidir con la realidad real. Pero en política, pues, la realidad imaginada es la realidad final. Ese es un problema. O sea, podemos hacer toda la discusión jurisdiccional, si es que sí, que no. Yo estaba hablando en estos días que el jueves pasado, justamente, sacan ABC en titular de etapa, sacaba el tema de que senadores colorados y satélites convocan a los jefes de la represión, refiriéndose a Riera y al comandante de la policía. Vos te ibas allá adentro y hablaba de la convocatoria que hacen a los jefes de la represión, que la brutalidad policial. Yo te digo mi posición personal con respecto a eso. Yo creo que la Policía Nacional actuó con brutalidad, pero es la brutalidad desproporcionada a la Policía Nacional como cultura institucional desde tiempos inmemoriales. O sea, no es que ahora puntualmente se vio una represión descontrolada. Es la represión que la policía hasta el día de hoy no se profesionaliza y en algún momento pierde los estribos y hace lo que hizo. Esa es mi posición personal. Dicho todo eso, yo decía, coincido con el titular de ABC, le llama jefe de la represión, me gusta ese lenguaje de barricada, el artículo, y en la página 8 recuerdo que estaba el editorial del diario ABC Color que decía: la calle es del pueblo y no de la policía. Y traía allí la historia, decía, existía en la época de Stroessner el ministro de Educación, Ortiz Ramírez, que dijo esta célebre frase de que la calle es de la policía, Hasta estaba de acuerdo yo con ABC, decía, puta, ABC está teniendo un perfil que... Solamente que vos cruzabas un poco las páginas, en la página 20 del diario ABC Color, interior del país, ponía la fotografía de unos indígenas cerrando la ruta, allá en la zona de Canindeyú, reclamando que la policía tenía que proceder a desalojarles. Y ese mismo día le estaba escuchando a Mabel Renfel en la mañana temprano, en el mismo diálogo, no eran bloques diferentes, no eran días diferentes, en el mismo diálogo diciendo, y la brutalidad policial con los jóvenes de la generación Z, no puede ser, pero me estaba diciendo Iván que estos indígenas están, ¿y por qué la policía no les desaloja? Y resultaba incómodo en la propia mesa. Dicen, che, pero nosotros estamos denunciando la brutalidad policial. Pero con los indígenas... No, pero es diferente. La perturbación de la paz pública, que es un argumento que no se sustenta con los jóvenes, y cerrar las rutas que hacen los indígenas. Pero vos te estás desplazando hacia la actuación. No. O sea, que se enojan mucho conmigo. Pero fíjate cómo dicen los jóvenes ahora. Dicen, disclaimer, escucha, disclaimer. ¿Qué es lo que es disclaimer? Aclaración. Me decía una amiga que milita en movimiento feminista, me decía, lo tuyo es misógino porque le estás remediando a Mabel. No, espera, yo no estoy cuestionándole a Mabel en su condición de mujer. Yo le cuestiono a Mabel Renfel como probablemente la más connotada representante de las técnicas de manipulación
en el desarrollo de su performance. Ella manipula, ella hace inflexiones de su voz claramente estudiadas. O sea, no es que No improvisa. ella no está enferma todo el tiempo. Me duele Paraguay. Eso es mentira. Ella manipula la cuestión. Dicho eso, le pasa la pelota al que está allí, panelista suyo, y le dice, sí, porque estos indígenas son allí, son a influencia del EPP y los narcotraficantes. Yo decía, me están diciendo que estos indígenas, vos le podés criticar todo lo que quieras, pero, ey, ¿se dan cuenta de lo que están diciendo ustedes? Ustedes están diciendo que estos indígenas son instrumentos del EPP y los narcos. Claro. Cuando los colorados le criticaban a los jóvenes de la generación Z, usted decía, es tronista. Claro, pero ellos le pueden criminalizar a los indígenas sin ningún problema. Y traía yo a colación, por eso yo te decía, Benjamín, mira que la realidad imaginada que te genera un clima de situación puede ser totalmente divergente con la realidad real, pero eso años después se sabe. Buscaba yo un editorial del diario ABC Color al día siguiente de la masacre de Curuguatú, antes de que se le destituya a Lugo, donde ABC decía responsabilidad inexcusable y decía explícitamente que este episodio tenía que ver con el EPP y le atribuía al EPP el que estaba manejándole a los campesinos de Curuguatú. Claro, después se le destituyó a Lugo, se hicieron procesos penales, se le condenó a los campesinos, se le absolvió a los campesinos, todo eso. Ningún investigador serio puede sostener que el EPP haya tenido algo que ver con eso. Nadie. Más allá de las trincheras políticas, ningún investigador Pero no serio. se sostuvo luego después de eso, ¿verdad? Bueno, lo que te digo es lo siguiente. Se produjo el efecto que fue dañar y tumbar, crear un clima destituyente y se le tumbó a Fernando Lugo. Uno puede estar a favor o en contra, yo estoy en contra, considero que fue un golpe parlamentario, pero el clima se construyó en base a ficciones narrativas. Del lado del gobierno de Fernando Lugo, hacía mucho tiempo se había perdido la iniciativa narrativa. Entonces, el desgaste era tan fuerte que termina siendo un gobierno sin posibilidad de defenderse. No podía salir Fernando Lugo a decirle a los campesinos, vamos a movilizarnos porque quieren cercenar la reforma agraria, porque se dejó hablar de reforma agraria. Entonces, lo que yo digo, estoy poniendo analogías nomás para que me entiendas. Fíjate qué interesante lo que estás diciendo, porque yo, entre paréntesis, también hoy estoy, en desacuerdo con lo que ha acontecido en aquella oportunidad y efectivamente fue por fuera de los marcos constitucionales, aunque se haya utilizado un resorte constitucional. Pero fíjate, se creó un ambiente de esa naturaleza. Claro, las realidades son muy distintas. El Frente Guazú o lo que fue ese gobierno y sus puntos de sustento no tienen punto de comparación con el sustento político que tiene el gobierno de Santiago Peña y el Partido Colorado, efectivamente. Entonces son realidades distintas, pero como un discurso y la falta de respuesta a esos discursos puede crear un ambiente. Pero Benjamín, yo no comparo, ese es un problema generalmente cuando dicen, no podés comparar estas dos cosas. A ver, la gente cuando escucha comparación piensa que estás hablando de igualar las cosas. No, yo analogo situaciones. La situación que se analoga es, en el gobierno de Lugo no había una narrativa, no había una batalla cultural, una batalla comunicacional que pueda hacerle frente a la narrativa unificada de las grandes corporaciones mediáticas y toda la élite política paraguaya en ese momento. Porque te hablaban igual, colorados, liberales, patriquería, PDP, de Ciremasi, se olvidan de que ellos estaban a favor, se olvidan que Rafael Filisola... yo estaba en Burú-Villaroga, cuando Rafael Filisola llama por teléfono, habla con una persona allegada a Lugo, allí yo estaba, y le dice, decirle a Lugo que renuncie o se le va a sacar. Esperan un poco. O sea, esperan un poco. Rafael Filisola estuvo operando para la destitución de Fernando Lugo. No nos engañemos. Sí, muy democrático hoy en día el respeto al debido proceso, pero fueron los operadores del golpe contra Lugo. Entonces, ¿qué pasaba? Desde el lado del gobierno no había nadie que pueda confrontar narrativamente, discursivamente, dar la batalla política, al punto de cuando se consuman los hechos, no había forma de convocarle a la gente, salir con un discurso. Entonces, analógicamente, digo, analogías, en el gobierno actual, el gobierno está mudo. No dice nada, no explica. Si es tan bueno lo de los sobres, salgan, confronten y expliquen. Claro. Si es tan explicable los pupitres chinos, salgan, expliquen.
Pero no explican. Y hagan una interpretación de todos los hechos en su conjunto, porque hay una interpretación política de por qué lo hace ABC, por qué reproducen ese mismo libreto determinados actores políticos, y esa es la explicación que es necesaria que brinde el gobierno a la Y te voy a sociedad. decir una cuestión, discúlpame, Benjamín. Vamos a suponer que la narrativa del gobierno sea, hay un plan destituyente. Sí. O de desgaste, puede ser. Vamos a suponer que sea fuera. destituyente. Lo que debería hacer el gobierno es forzarle al otro lado a que explique por qué no es destituyente. Así mismo. Y marcar la agenda. ¿Cuál es la agenda de discusión? Pero hoy la agenda de discusión, hay que reconocer claramente, la dirige el diario de ese color. Absolutamente. Y digo el diario de ese color porque la oposición en realidad no tiene posición propia. No tiene posición propia. La posición de la oposición es estar atento a ver qué publicaba ese color para poder validar eso y tener espacio en los medios. Punto. Así es. Nada más que eso. Nada más que eso. Camilo, desgraciadamente, como diría Mina, se nos refue el tiempo. Sí. Entonces, ¿cuál es un pronóstico de corto plazo? No te estoy pidiendo que hagas magia, pero en función a estos hechos, tal como se están sucediendo, que vienen reproduciéndose en las tapas de ABC y replicándose desde actores políticos en el Congreso, ¿dónde crees que evoluciona esto? Y si tiene relación con otros elementos, posibles respuestas y compañía también. Mira, allí pues depende mucho de... O sea, yo no creo que haya ya una predeterminación, va a pasar esto, pero te puedo decir algunas situaciones. Si se mantiene el statu quo... Posibles escenarios. Statu quo así como está ahora la cosa, o sea, viéndole al oficialismo colorado, dejándose llevar por la inercia de los hechos, sin plantearse una alternativa, sin modificar la estrategia. O sea, con este mismo curso de acción te digo lo siguiente. Yo veo que el Partido Colorado va a ser derrotado en las elecciones municipales en Ciudad del Este. Me decís que tiene que ver con todo esto. Tiene que ver con que una victoria de la oposición en Ciudad del Este en este noviembre va a implicar en el imaginario colectivo, más allá de lo que se discuta judicialmente, una validación de que Miguel Prieto fue víctima de una persecución, de que se le derrotó al Partido Colorado unido y va a insuflar ánimos muy fuertes y portentosos en la oposición de que ven que con unidad se puede. Si a eso se suma un silencio atronador del gobierno, que no tiene jefe de gabinete, no tiene vocero presidencial, no tiene nadie que salga a explicar nada, lo que vamos a tener nosotros es un inicio del 2026 con un gobierno muy desgastado, con mucha debilidad política y con una oposición que va a ganar oxígeno, va a ganar fuerza, no por virtudes suyas, sino que por el silencio absoluto del gobierno. Camilo, vamos a seguir esta historia. Esta historia continuará. Así es. Muchísimas Gracias, Benjamín, por la invitación. Muy amable. Nosotros llegamos a término, pero antes de despedir el programa, queremos hacerles la siguiente recomendación. Ya conoces la cuenta que cuenta de Baza, la promo que mes a mes te premia. Mantén saldo promedio en tu cuenta y suma puntos. Cada mes, 25 personas se llevan vales de 500.000 guaraníes y en enero del 2026 puedes ganar un viaje todo incluido para 2 personas a las paradisíacas Islas Maldivas, en Asia o a Porto de Galinhas, Brasil. Si todavía no sos cliente, abrí tu cuenta desde la app de Baza directamente. Baza a tu lado en cada logro. Les agradecemos mucho por habernos acompañado estos minutos. Nos reencontramos como siempre el próximo domingo a las 21 horas. Hasta entonces.